Nunca pensé que la invisibilidad podría doler tanto hasta esa Nochebuena. Después de meses cuidando a papá día y noche, llegué a la cena familiar esperando al menos un reconocimiento, una palabra amable. Pero lo que encontré fue un silencio ensordecedor que me rodeaba como si fuera un fantasma en mi propia familia. Lo que no sabía era que dos pequeños ojos habían estado observando todo, y que su inocencia estaba a punto de revelar una verdad que cambiaría todo para siempre. Si este tipo de historias te conmueven tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal, porque siempre compartimos relatos que llegan al corazón. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me llamo Teresa, tengo 42 años, y hasta hace poco pensaba que conocía bien a mi familia. Esa percepción se desmoronó completamente durante la cena de Navidad de este año, cuando descubrí que el amor familiar que creía incondicional tenía condiciones muy específicas que yo, aparentemente, no cumplía. Todo comenzó 6 meses antes, cuando papá sufrió un derrame cerebral. Mamá había fallecido 2 años atrás, y de sus 4 hijos, fui la única que dejó todo para cuidarlo. Mis hermanos, Carlos el mayor, con su exitosa empresa, Elena, la doctora respetada, y Miguel, el abogado que siempre presumía sus casos, tenían excusas perfectas, trabajos importantes, familias que atender, compromisos ineludibles. Yo, que trabajaba como administrativa en una pequeña oficina, era prescindible. Renuncié a mi trabajo sin dudarlo. Cada mañana me levantaba a las 6 para ayudar a papá con su rutina, el baño, los ejercicios de rehabilitación, sus medicamentos. Lo llevaba a fisioterapia 3 veces por semana, manejando por la ciudad en mi auto viejo que protestaba con cada viaje. Las noches las pasaba leyéndole sus libros favoritos, o simplemente acompañándolo cuando el insomnio lo visitaba. Papá había perdido gran parte de su movilidad del lado izquierdo y le costaba hablar, pero sus ojos brillaban cada vez que me veía entrar a su habitación. Cuando logró decir mi nombre por primera vez después del derrame, lloré de alegría. Esos pequeños avances eran mi combustible diario. Mis hermanos aparecían esporádicamente. Carlos llegaba los domingos por 1 hora, hablaba de negocios que papá no podía seguir, y se iba alegando reuniones urgentes. Elena pasaba cada 15 días, revisaba superficialmente los medicamentos y daba órdenes médicas que yo ya había implementado. Miguel era el peor. Llegaba con sus hijos, hacía mucho ruido sobre lo ocupado que estaba, tomaba fotos con papá para sus redes sociales y desaparecía hasta el mes siguiente. Pero yo estaba ahí, siempre estaba ahí. Durante esos meses, mis ahorros se agotaron. Vendí mi auto y usé el dinero para los gastos médicos que el seguro no cubría. Dejé mi pequeño apartamento y me mudé a la casa familiar para estar disponible las 24 horas. Mi vida social desapareció. Mis amigos dejaron de invitarme, sabiendo que no podría salir. Mi existencia se redujo a ser la cuidadora silenciosa de papá. Ninguno de mis hermanos preguntó cómo me las arreglaba económicamente. Asumían que yo no tenía nada mejor que hacer. Cuando pedí ayuda para contratar una enfermera nocturna, Carlos respondió que papá estaba bien conmigo. Elena sugirió que el cuidado familiar es más efectivo que el profesional. Miguel simplemente no contestó mis mensajes. A medida que se acercaba la Navidad, una parte de mí se emocionaba. Sería la primera celebración familiar desde el derrame de papá. Pensé que mis hermanos reconocerían finalmente mi dedicación, que habría palabras de agradecimiento, quizás un gesto especial. Había sido un año difícil, pero lo habíamos superado juntos. Qué ingenua fui. La cena estaba planeada para la casa de Elena, la más grande de todas. Yo vestí a papá con su mejor camisa, le peiné cuidadosamente el cabello y le ayudé a practicar algunas palabras que quería decir esa noche. Él estaba emocionado de ver a toda la familia reunida. Su rostro irradiaba una felicidad que no veía desde antes del derrame. Llegamos puntuales. La casa de Elena estaba decorada elegantemente. Luces doradas, un árbol imponente, la mesa dispuesta con vajilla fina. Mis cuñadas habían coordinado sus atuendos y lucían perfectas. Los niños corrían felices, llenando el ambiente de risas. Todo parecía salido de una revista, pero desde el momento en que atravesamos la puerta, algo se sintió extraño. Elena me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ah, Teresa, llegaste. Papá se ve bien». Ni siquiera me preguntó cómo estaba yo. Carlos me dio un abrazo mecánico mientras hablaba por teléfono. Miguel me hizo un gesto desde la sala, sin levantarse del sofá. Me senté con papá en el sofá, esperando que alguien se acercara a conversar con nosotros. Los niños, Sofía y Mateo, hijos de Miguel,
y Lucía, hija de Elena, se acercaron a saludar a su abuelo con cariño genuino. Pero los adultos estaban absortos en sus propias conversaciones. Trabajo, vacaciones, inversiones, planes para el próximo año. Cuando Elena anunció que era hora de cenar, todos se dirigieron al comedor. Yo ayudé a papá a levantarse y caminamos lentamente hacia la mesa. Al llegar, noté que había tarjetas con nombres en cada lugar. Busqué la mía con la mirada, pero no la encontré. Había un espacio al final de la mesa, sin tarjeta, donde obviamente debía sentarme. «Teresa, puedes sentarte ahí», dijo Elena señalando el lugar sin nombre. «Así puedes ayudar a papá con la comida». Incluso en su propia mesa, yo era invisible. No era una invitada, era la cuidadora contratada. Durante la cena, las conversaciones fluían alrededor de mí como si no existiera. Carlos hablaba de su nueva oficina, Elena de su ascenso en el hospital, Miguel de un caso legal importante. Sus esposas compartían anécdotas de sus hijos, planes de remodelación, chismes del vecindario. Yo me concentraba en cortar la comida de papá, asegurarme de que tomara agua, limpiar discretamente cuando algo se le caía. Intenté participar en la conversación varias veces. Cuando Carlos mencionó problemas con empleados irresponsables, comenté que la responsabilidad a veces requiere sacrificios personales. Me miraron con expresión vacía y siguieron hablando como si no hubiera dicho nada. Cuando Elena habló sobre la importancia de la familia en la recuperación de pacientes, mencioné los pequeños avances que había logrado papá en estos meses. «Sí, bueno, el tiempo cura todo», respondió sin interés, y cambió inmediatamente de tema. Era como si mis palabras no tuvieran sonido, como si mi presencia fuera un detalle sin importancia en su perfecta reunión familiar. Pero lo que más me dolió fue el momento de los intercambios de regalos. Después de la cena, Elena trajo una caja llena de regalos envueltos elegantemente. Uno por uno, fueron entregando presentes. Carlos recibió una botella de whisky caro, Elena un perfume exclusivo, Miguel una corbata de marca. Las esposas recibieron joyas, los niños juguetes que habían pedido específicamente. Papá recibió un suéter suave y cálido, que Elena había escogido pensando en su comodidad. Sus ojos se iluminaron cuando lo tocó, y logró decir, «Gracias», con una sonrisa que me partió el corazón. Yo me quedé sentada, esperando. Miraba la caja, cada vez más vacía, esperando que apareciera algo con mi nombre. No necesitaba nada caro, solo un gesto, una señal de que me veían, de que mi sacrificio había sido notado. La caja se vació completamente. «Bueno, creo que eso es todo», anunció Elena, doblando el papel de regalo que había quedado disperso. Permanecí en silencio, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. No era por el regalo en sí, sino por lo que representaba. Para mi familia, yo no existía como persona merecedora de consideración. Era solo una función, un servicio, una presencia que daban por sentada. Carlos se levantó para buscar más vino. Elena comenzó a recoger los platos. Miguel se acomodó en el sofá para ver televisión. Sus esposas se fueron a la cocina a preparar café. Los niños se dispersaron con sus juguetes nuevos. Nadie notó las lágrimas que luchaba por contener. Ayudé a papá a moverse al sofá más cómodo de la sala. Él me apretó la mano con su mano buena, como si entendiera lo que estaba pasando. Sus ojos me miraron con una ternura que me hizo sentir que al menos una persona en esa casa me valoraba. Me senté a su lado, sintiéndome completamente sola en medio de mi propia familia. Las risas y conversaciones continuaban a nuestro alrededor, pero yo me había vuelto invisible. No era la hija que había sacrificado todo por cuidar a su padre. No era la hermana que había estado presente cuando ellos no podían. Era simplemente el mueble humano que mantenía a papá funcionando. Mientras mis hermanos disfrutaban de su perfecta Navidad, yo me ahogaba en la amargura de la invisibilidad. Había dado todo de mí, y a cambio había recibido indiferencia. El dolor era tan intenso que sentía como si algo se hubiera roto permanentemente en mi pecho. Pero entonces, algo inesperado estaba por suceder. Sofía y Mateo se acercaron discretamente. Sofía, de 8 años, con sus coletas despeinadas y su vestido rojo de Navidad ya manchado de chocolate. Mateo, de 6 años, con sus grandes ojos curiosos y una sonrisa tímida. Se posicionaron frente a mí, mirándose entre ellos como si compartieran un secreto importante. «Tía Teresa», susurró Sofía, mirando hacia la cocina para asegurarse de que los adultos no la escucharan. «Hicimos algo para ti». Mateo sacó de detrás de su espalda una hoja de papel doblada. «Es un dibujo», anunció con orgullo infantil. «Lo hicimos en secreto porque mamá y papá no nos dejaban usar las crayolas buenas».
Con manos temblorosas desdoblé el papel. Era un dibujo hecho con crayones, trazos imperfectos pero llenos de amor. Me mostraba a mí con papá. Yo lo ayudaba a caminar, le daba medicina, le leía un libro. Había corazones dibujados alrededor de nosotros, y arriba, con letras irregulares, decía: para la tía Teresa que cuida al abuelo con amor. Pero no era solo un dibujo. En la parte inferior, con la caligrafía cuidadosa de Sofía, había una nota. Escuchamos a mamá y papá hablando. Dijeron que el abuelo iba a dejar la casa para ti porque tú lo cuidas. Dijeron que era injusto y que van a pelear por el dinero. Pero nosotros pensamos que tú te lo mereces porque eres la única que lo quiere de verdad. El mundo se detuvo. Mis manos temblaron mientras releía las palabras infantiles que acababan de revelar la verdad más cruda. Mis hermanos no me ignoraban por descuido o porque estuvieran ocupados. Me ignoraban porque sabían algo que yo no sabía. Papá había cambiado su testamento. Todo tomó sentido de repente. La frialdad, la indiferencia, la forma en que me trataban como si fuera invisible. No era casualidad, era una estrategia. Si me mantenían al margen, si no me reconocían como parte de la familia, si me reducían a una simple cuidadora, podrían argumentar más adelante que yo no merecía ninguna herencia. ¿Cuándo escucharon eso? Pregunté a los niños con voz quebrada. Hace 3 semanas, respondió Sofía. Estábamos jugando arriba y papá, mamá y tío Carlos estaban hablando muy serio. Dijeron que el abuelo había cambiado los papeles y que ahora todo era para ti. Mamá estaba muy enojada. Mateo asintió. Tío Carlos dijo que tenían que ser más fríos contigo para que el abuelo viera que no eres parte de la familia de verdad. Las palabras de los niños me golpearon como una bofetada. Cada gesto de indiferencia, cada momento de frialdad, cada vez que me habían hecho sentir invisible, había sido calculado. Mis hermanos habían orquestado deliberadamente mi exclusión emocional. Miré a papá, que había estado observando la interacción con atención. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos una mezcla de tristeza y confirmación. Él sabía que yo acababa de descubrir la verdad. Con gran esfuerzo, papá levantó su mano buena y señaló hacia su habitación. Papel, logró decir con dificultad. Cajón. Entendí inmediatamente. Quería que fuera a buscar algo en su habitación. Niños, quédense con el abuelo un momento, les dije, intentando controlar mi voz temblorosa. Me dirigí hacia la habitación que habían preparado para papá en casa de Elena. En el cajón de la mesa de noche, encontré una carpeta que contenía documentos legales, entre ellos, una copia del testamento que papá había modificado hace 3 meses. Lo leí con manos temblorosas. Efectivamente, papá había cambiado su testamento. La casa familiar, sus ahorros, todo me lo dejaba a mí. Había una nota escrita de su puño y letra, con caligrafía temblorosa pero legible, para Teresa, quien me demostró que el amor verdadero no se mide en visitas dominicales, sino en presencia constante, quien sacrificó su vida por cuidar la mía cuando nadie más pudo o quiso hacerlo. Las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente brotaron. No eran lágrimas de tristeza por la traición de mis hermanos, sino de alivio por saber que papá había visto y valorado cada uno de mis sacrificios. Regresé a la sala con el documento en las manos. Mis hermanos seguían en sus actividades, ajenos a la revolución emocional que acababa de experimentar. Sofía y Mateo me miraron expectantes, como si supieran que algo importante estaba por suceder. Me senté junto a papá y le apretó la mano. Lo sé, susurré. Lo sé todo. Él sonrió levemente y logró decir: merecido. En ese momento, Elena entró a la sala con una bandeja de café. ¿Todo bien aquí?, preguntó con esa sonrisa falsa que había mantenido toda la noche. Perfectamente, respondí, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Los niños me hicieron un regalo hermoso. Elena miró el dibujo que seguía en mis manos. Qué lindo. Sofía, Mateo, no debieron molestar a la tía Teresa. No fue molestia, dije, mirándola directamente a los ojos. De hecho, me han dado exactamente lo que necesitaba esta noche. Elena frunció el ceño, sin entender el doble sentido de mis palabras. Pero yo sabía que el juego había cambiado completamente. Durante el resto de la velada, observé a mis hermanos con una perspectiva completamente nueva. Cada gesto de indiferencia, cada momento en que me ignoraban, ahora los veía como lo que realmente eran, actos de cobardía y manipulación. Carlos, que se había pasado la noche hablando de valores familiares y responsabilidades, había sido incapaz de asumir la responsabilidad de cuidar a su propio padre. Elena, que predicaba sobre la importancia de la familia en la recuperación de pacientes,
Había abandonado a papá en mis manos para enfocarse en su carrera. Miguel, que hablaba de justicia en los tribunales, había sido injusto con la única persona que había sacrificado todo por la familia. Pero lo que más me dolía era darme cuenta de que su frialdad no había sido producto de la ingratitud o la inconsciencia. Había sido una estrategia deliberada para deshumanizarme, para reducirme a una función que no merecía reconocimiento ni recompensa. Sin embargo, mientras los observaba interactuar con sus perfectas vidas, fingir sus perfectas sonrisas y mantener sus perfectas conversaciones, me di cuenta de que yo tenía algo que ellos nunca tendrían: la satisfacción de saber que había hecho lo correcto sin esperar nada a cambio. Había cuidado a papá porque lo amaba, no porque esperara una herencia. Había sacrificado mi trabajo, mis ahorros, mi vida social, mi comodidad, porque era lo que mi corazón me dictaba. Esa pureza de intención era algo que mis hermanos nunca podrían quitarme, sin importar cuánto me ignoraran o minimizaran. Cuando llegó el momento de irnos, ayudé a papá a ponerse el abrigo y nos dirigimos hacia la puerta. Mis hermanos se despidieron con la misma frialdad calculada de toda la noche. «Gracias por traer a papá», dijo Elena, como si él fuera un paquete que yo había transportado. «Que manejen con cuidado», añadió Carlos, sin siquiera mirarme a los ojos. Miguel se limitó a levantar la mano desde el sofá, pero Sofía y Mateo corrieron hacia mí. «Tía Teresa», dijo Sofía, «esperamos que te haya gustado nuestro dibujo». «Me encantó», respondí con sinceridad. «Es el mejor regalo que he recibido en mucho tiempo». «¿Vas a venir a visitarnos pronto?», preguntó Mateo. Miré a mis hermanos, que observaban la interacción con expresiones incómodas. «Por supuesto», dije, «pero la próxima vez vendrán ustedes a casa del abuelo. Él estará muy contento de verlos». Durante el camino a casa, papá y yo viajamos en silencio. Él había notado mi cambio de actitud, y yo procesaba todo lo que había descubierto. No era solo la revelación sobre el testamento, era el entendimiento completo de la dinámica familiar que había estado ciega durante meses. Mis hermanos habían calculado que podían usar mi amor por papá en su contra. Pensaron que mi dedicación era una debilidad que podían explotar, manteniéndome ocupada con el cuidado mientras ellos vivían sus vidas sin responsabilidades. Cuando descubrieron que papá había reconocido mi sacrificio en su testamento, decidieron castigarme con indiferencia. Pero habían subestimado algo fundamental. Yo no había cuidado a papá por dinero o propiedades. Lo había hecho por amor genuino. Y ese amor había creado un vínculo entre nosotros que ellos nunca podrían romper, sin importar cuánto me ignoraran. Al llegar a casa, ayudé a papá a cambiarse a su ropa cómoda y lo acompañé a su habitación. Antes de que se acostara, me tomó la mano con fuerza. «Tristes», dijo refiriéndose a mis hermanos. «Pero tú, Luz». Sus palabras, aunque simples, contenían una profundidad que me llegó al alma. Papá veía lo que yo había tardado meses en comprender, que mis hermanos estaban ciegos por la codicia, pero yo brillaba con la luz del amor desinteresado. Esa noche, mientras papá dormía plácidamente, me quedé despierta reflexionando sobre todo lo que había pasado. El dolor de la invisibilidad seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una comprensión más profunda. Había descubierto que el amor verdadero no necesita reconocimiento para existir. Había aprendido que la familia no siempre se define por la sangre, sino por las acciones. Y había entendido que la inocencia de los niños puede revelar verdades que los adultos prefieren esconder. Pero sobre todo, había comprendido que mi valor no dependía de la aprobación de mis hermanos. Yo sabía quién era, lo que había hecho y por qué lo había hecho. Esa certeza era más poderosa que cualquier regalo navideño, más valiosa que cualquier reconocimiento familiar. Al día siguiente, papá despertó con una sonrisa que no había visto en meses. Durante el desayuno, me sorprendió con una claridad mental que había estado ausente desde su derrame. «Teresa», dijo con voz más firme de lo habitual. «Ayer, difícil, pero necesario». «¿Necesario?», pregunté, sirviéndole su café como cada mañana. «Verdad», respondió. «Familia verdadera, no sangre, acciones». Sus palabras me confirmaron que él también había visto la crueldad calculada de mis hermanos, pero también me dio a entender que no se arrepentía de haber cambiado el testamento. Había tomado esa decisión conscientemente, evaluando quién había demostrado amor verdadero y quién había demostrado solo interés. Los días siguientes fueron reveladores. Ninguno de mis hermanos llamó para preguntar cómo había amanecido papá, algo que habían hecho esporádicamente en los meses anteriores. Era como si la cena de Navidad
hubiera marcado el fin de cualquier pretensión de interés por su bienestar. Pero yo no me sentía abandonada. Por el contrario, me sentía liberada. Ya no tenía que esperar reconocimiento que nunca llegaría. Ya no tenía que mendigar inclusión en una familia que había decidido excluirme. Podía enfocarme completamente en lo que había estado haciendo todo el tiempo: cuidar a papá con amor genuino. Una semana después de la cena, Sofía me llamó por teléfono. «Tía Teresa», dijo con voz preocupada, «mamá está muy enojada. Dice que papá no puede seguir visitando al abuelo porque tienes ideas raras». «¿Ideas raras?», pregunté. «Sí, dice que le estás llenando la cabeza de cosas al abuelo. Pero yo no entiendo. Tú solo lo cuidas y lo haces feliz». La llamada me confirmó lo que ya sospechaba. Mis hermanos habían decidido aislar completamente a papá de mi influencia. Temían que él pudiera cambiar nuevamente su testamento, o que yo pudiera manipularlo para obtener más beneficios. Pero había algo que no habían considerado. Papá tenía derecho a decidir con quién quería pasar su tiempo, y había dejado muy claro que quería estar conmigo. Esa tarde, cuando papá despertó de su siesta, le conté sobre la llamada de Sofía. Su rostro se endureció de una manera que no había visto desde antes del derrame. «No», dijo con firmeza. «Mi decisión, mi casa, mi familia». «¿Qué quieres hacer, papá?», pregunté. Él se incorporó con esfuerzo y me miró directamente a los ojos. «Llamar abogado», dijo. «Proteger testamento. Proteger ti». Esa decisión marcó el inicio de una nueva fase en nuestra relación. Papá, que había sido víctima de un derrame pero nunca había perdido su capacidad de juicio, tomó medidas legales para proteger su testamento de cualquier impugnación futura. Contactó a su abogado y estableció disposiciones que dejaban claro que había tomado la decisión en pleno uso de sus facultades mentales. Pero más importante que las medidas legales fue la conversación que tuvimos esa noche. Papá, con un esfuerzo extraordinario, me explicó que había observado el comportamiento de mis hermanos durante todos estos meses. Había notado su ausencia, su falta de interés genuino, su prisa por irse cada vez que lo visitaban. «Tú diferente», me dijo. «Tú quedas, tú amas». También me confesó que había escuchado, en una de las visitas de mis hermanos, comentarios sobre lo conveniente que era que yo me hubiera hecho cargo de todo. Habían hablado entre ellos sobre cómo mi falta de vida propia los liberaba de responsabilidades. Esas palabras me habrían destrozado meses atrás, pero ahora, con la claridad que me había dado la experiencia de la cena navideña, las procesé de manera diferente. Mis hermanos habían reducido mi amor a una conveniencia, mi sacrificio a una obligación natural. Pero papá había visto la verdad, que mi dedicación era un acto de amor puro. Los meses siguientes fueron los más tranquilos que habíamos tenido desde el derrame, sin la presión de esperar visitas que nunca llegaban, sin la tensión de lidiar con hermanos que fingían interés. Papá y yo desarrollamos una rutina que nos daba paz a ambos. Él siguió mejorando gradualmente. Su habla se volvió más clara, recuperó algo de movilidad en el brazo izquierdo, y su estado de ánimo mejoró notablemente. Los médicos decían que el ambiente tranquilo y el cuidado constante habían contribuido significativamente a su recuperación. Yo, por mi parte, encontré una tranquilidad que no había experimentado en años. Sin la carga emocional de buscar aprobación familiar, pude enfocarme completamente en mi propósito: cuidar a papá y acompañarlo en esta etapa de su vida. 6 meses después de la cena navideña, recibí una llamada inesperada. Era Carlos. «Teresa», dijo con una voz que intentaba sonar casual pero que traicionaba nerviosismo. «Hace tiempo que no sabemos de ustedes. ¿Cómo está papá?» «Está bien», respondí simplemente. «¿Podemos visitarlo este fin de semana? Elena quiere revisar sus medicamentos». «Pueden venir», dije. «Pero papá decide si quiere verlos». Hubo un silencio incómodo. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que papá está muy consciente de quién lo visitó durante estos meses y quién no. Él decide con quién quiere pasar su tiempo». Carlos intentó argumentar, pero yo mantuve mi posición firme. Si querían ver a papá, tenían que respetar que él podía decidir no recibirlos. Finalmente vinieron, los 3 hermanos con sus familias, pero esta vez, la dinámica había cambiado completamente. Papá los recibió con cortesía, pero sin el entusiasmo que había mostrado en la cena navideña. Respondía a sus preguntas con monosílabos, y claramente prefería mi compañía a la de ellos. Sofía y Mateo, sin embargo, corrieron hacia mí con alegría genuina. «Tía Teresa, te extrañamos mucho», dijeron. «¿Por qué no hemos podido venir a visitarte?» Sus padres intercambiaron miradas incómodas,
La inocencia de los niños estaba nuevamente revelando verdades que los adultos preferían ocultar. Durante esa visita, mis hermanos intentaron comportarse como si nada hubiera pasado, pero era demasiado tarde. Papá había tomado sus decisiones, yo había encontrado mi paz, y la dinámica familiar había cambiado irreversiblemente. Después de que se fueron, papá me miró con una sonrisa que contenía tanto tristeza como satisfacción. Justicia, dijo simplemente, y tenía razón. No era la justicia de los tribunales o la venganza, sino la justicia natural de las consecuencias. Quienes habían sembrado indiferencia estaban cosechando distancia. Quien había sembrado amor estaba cosechando tranquilidad y propósito. Hoy, un año después de aquella cena navideña, puedo decir que fue el punto de inflexión más importante de mi vida. No porque me hubiera convertido en rica o porque hubiera ganado alguna batalla familiar, sino porque me había enseñado lecciones fundamentales sobre el amor, la familia y mi propio valor. Aprendí que el amor verdadero no necesita reciprocidad para ser valioso. Aprendí que la familia se construye con acciones, no con palabras. Aprendí que mi valor no depende de la aprobación de otros, sino de la integridad de mis propias acciones. Pero sobre todo, aprendí que la inocencia de los niños puede ser la luz que revela verdades que los adultos prefieren mantener en la oscuridad. Sofía y Mateo, sin saberlo, me habían dado el regalo más importante de mi vida, la claridad para ver mi situación tal como era, no como yo esperaba que fuera. Papá continúa mejorando cada día. Nuestras mañanas transcurren con la tranquilidad de quienes han encontrado su lugar en el mundo. Él lee con más fluidez, camina con más seguridad y sonríe con la frecuencia de alguien que se siente verdaderamente amado. Y yo he encontrado algo que no sabía que estaba buscando, la paz que viene de vivir con propósito, de amar sin condiciones y de ser valorada por quien realmente importa. La cena navideña donde fui ignorada se ha convertido en el recuerdo de la noche en que dejé de ser invisible para mí misma. Fue la noche en que 2 niños inocentes me regalaron la verdad más liberadora de mi vida, que el amor verdadero siempre encuentra la manera de ser reconocido, aunque no sea de la forma que esperamos.